Bien, en esta clase vamos a analizar un texto que parcialmente, como les comenté en la clase del lunes, está subido a aulas virtuales, y que es de Remy Quant. Son 2 capítulos. El libro se llama La crítica hacia el hombre y es un complemento. Se complementan con el otro texto que se subió a aulas virtuales, del cual vimos los primeros capítulos, que es Filosofía Social. Se complementan porque este autor, este pensador, trabaja cuestiones en los 2 textos que están relacionadas entre sí. Fundamentalmente, el vértice o el arranque de los desarrollos tienen que ver con la condición social. La filosofía social de la que habla Quant, que es equivalente a la filosofía del diálogo, y recordar, porque esto después puede aparecer o va a aparecer en el texto, se quiere el punto de partida fundamental de Quant, que nos dice que en todo lo que hacemos los seres humanos está presente o está incorporada a una relación con los demás. Este sería como el punto de partida de su teoría de conocimiento, su explicación del conocimiento sobre el hombre. Ahora nos vamos a referir a una dimensión humana, que es la crítica, el hombre como ser de crítica o la crítica como punto de partida para el desarrollo del ser humano. Y primero vamos a contar un poco la etimología de la expresión o del término. Crítica viene de la palabra krinein, que es un verbo griego, y este verbo significa separar o distinguir. Profe, Sí. no, si quiere cuando termine la idea le consulto a ver el nombre de los textos que usted está diciendo, pero si quiere termine y después le pregunto. Ahora, si quieren, chicos, los pongo en el chat. Ah, gracias, listo. Aprovecho la interrupción. Carlos, Sí, ¿querés no hay que problema, no hay problema. ¿Querés que comparta pantalla de lo que armamos? Sí, subila. Quizás esto les sirve como referencia para ir siguiendo a Carlos. Ahí está, es un esquema hecho que condensa las ideas. Después los podemos ver, los revisamos. El objetivo es que ustedes puedan, una vez escuchada la clase o viendo los conceptos incorporados, puedan tener una referencia rápida al contenido. Será como una especie de esquema o guía o mini resumen. Entonces, retomo lo que estaba contando. Vamos a empezar por la etimología del término. Dije krinein, que implica separar o distinguir. La separación o la distinción tiene que ver, entre otras cosas, fundamentalmente con separar lo razonable de lo irrazonable o lo racional de lo irracional, lo bueno de lo malo, tanto en términos valorativos como en términos utilitarios o técnicos, y muy ligado a nuestro métier, que tiene que ver con el derecho. Si bien Quant no habla, en ningún momento se refiere al derecho como proyecto, sí su explicación, porque está ligada a la condición humana, es soporte, podría ser soporte para cualquier explicación sobre los productos culturales, incluido el derecho. La separación de lo justo y de lo injusto. Con respecto a este término, crítica, tenemos que tener en cuenta que es una actividad, hay que distinguirla muy cuidadosamente, porque espontáneamente es algo que hacemos constantemente en nuestra vida de relación, a diferentes niveles, pero siempre estamos refiriéndonos a alguien o a otro, o incluso a nosotros mismos, al hablar de crítica. Por ejemplo,
Si analizo un texto, si leo un texto, inmediatamente pienso, este texto me atrae, este texto me gusta o no me gusta. Vemos algún comportamiento de otro en la vía pública y en la calle, inmediatamente decimos, qué mal que está obrando esta persona, fíjate el error que está cometiendo, si está manejando, mirá qué mal que maneja. O si estamos viendo algún programa de televisión o algo audiovisual, decimos, esto me atrapa, esto no me gusta. Y muchas veces incluso respecto de nosotros mismos, generamos esa crítica, que podríamos llamar autocrítica. Pero, como bien nos indica el autor en el texto, es mucho más frecuente que juzguemos a otro, porque esto sería también la crítica, un juicio, juzgar a otro que a nosotros mismos. La diferencia claramente es abismal, ¿no? Nos resulta mucho más fácil, incluso hasta casi sin ningún tipo de crivo, de filtro, enjuiciar a juzgar a los otros. Es mucho más difícil hacerlo con uno mismo. Por lo tanto, tendríamos como objeto de la crítica, por un lado, nosotros mismos, autocrítica, y en segundo lugar, lo que hacen otros. Pero también podríamos juzgar, y de hecho lo hacemos, por ejemplo, si criticamos un sistema económico, si criticamos una medida de gobierno, si criticamos una ley, si nos parece que una ley es mala o buena, si juzgamos un proyecto educativo, si decimos que los profesores, los maestros o las maestras nos enseñan mal, no nos atrapan, o mismo decimos, si en algún momento la situación se invierte y tenemos que enseñar y obviamente tenemos que evaluar, también decimos qué buen curso, qué mal curso, tal alumno responde de una manera mucho más inteligente las consignas, constantemente, casi diría sin darnos cuenta la mayoría de los casos, no digo automáticamente, pero sin darnos cuenta estamos efectuando esta tarea. Por ende, como les decía, podemos ser objeto de crítica nosotros mismos, los demás en mucho mayor medida, y las construcciones culturales o los productos culturales que otro hace. Al hacer esto, al criticar, uno tendría que preguntarse si, por ejemplo, tengo una relación no muy directa con alguien, pero nos conocemos, hay cierta confianza, y yo le pido algo, por ejemplo, supongamos que tengo alguna dificultad económica, le pido que me preste plata, y la otra persona no me la presta, tal vez porque no me conoce concretamente, y le parece que es muy apresurado, muy apurado, que yo me estoy aprovechando de ella, probablemente me diga que no. En ese caso, yo podría decir, fíjate qué mal comportamiento tuvo tal persona, la conozco, me conoce, pero no me prestó plata, no me prestó dinero, qué mal que hizo, y entonces generalmente la vamos a cuestionar, la vamos a criticar. Y ahí tenemos que preguntarnos, acá ¿es correcta la crítica? ¿Está bien enjuiciado? ¿Es correcto que yo diga que se comportó mal, o podríamos poner un ejemplo al revés, al contrario, que se comportó bien? ¿Y cuál nos dice, esto no puede pensarse o admitirse como crítica, porque si yo le pido algo a alguien para poder enjuiciarlo, ese otro tiene que estar obligado, tiene que ser responsable frente a lo que yo le pido? Concretamente, entonces, si no me une, por ejemplo, diferente sería si fuese un vínculo amistoso. La amistad genera como derechos y obligaciones, y necesariamente los amigos comparten alegrías y comparten desgracias, y de alguna forma, cuando el vínculo es muy fuerte, hay como una exigencia de reciprocidad. La amistad es un ejemplo de las relaciones reversibles, es decir, apelación-respuesta. De alguna manera, si me vinculo
con otro a partir de una amistad intensa y profunda, estaría, véanlo siempre entrecomillado, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, como obligado a responder. Esto no pasaría, por ejemplo, si se tratara, ya lo vimos cuando vimos los tipos de diálogos, si se tratara de un vínculo más intenso, en donde, por ejemplo, en el amor o en el diálogo llevado a su más alta expresión, no estamos obligados a nada, ni podemos ser considerados responsables por haber omitido un determinado comportamiento. Acá la responsabilidad del otro queda por fuera. Entonces, si yo estoy obligado porque me liga, me ata a uno un compromiso, que podría ser un compromiso, como en el caso amistoso por lo que genera el vínculo, o si se quiere algún vínculo de tipo jurídico, entonces sí podría, la crítica o el enjuiciamiento, cualquiera sea, es válido. Pero por otra parte, nos podríamos preguntar, o de hecho muchas veces decimos, cuestionamos cosas que pasan, por ejemplo, que no tienen que ver con nosotros, ni nuestra interacción con los demás. Por ejemplo, qué mala suerte, fíjate, qué mal que está el tiempo, no llueve, hay sequía, o fíjate qué mal hecho que está, por ejemplo, vamos por alguna ruta o camino y hay muchos niveles, fíjate qué mal hecha que está la ruta, que la ruta es pésima. Es decir, enjuiciamos cosas que no deberían ser enjuiciadas. ¿Por qué no deberían ser enjuiciadas? Porque en la mayoría de los casos, como los ejemplos, tienen que ver con expresiones de la naturaleza. Y la naturaleza está atada a leyes de causalidad, causa y efecto. Es decir, yo no podría criticar, humanamente hablando, el hecho de que llueva o no llueva, porque esto va a depender de factores en las que, fíjense, no solamente porque se trata de algo que no es humano, sino porque no está en juego la libertad, no está en juego la responsabilidad. El clima no puede ser responsable ante mí. Y el clima, o lo que pasa en el clima, no es una cuestión en la que esté en juego la libertad. En el caso, en el ejemplo que di con anterioridad, de la amistad, están en juego los dos factores. Por un lado, el otro yo, los dos somos responsables, y por el otro lado, somos libres, y esa responsabilidad implica que a partir de la libertad yo puedo estar obligado no a responder. En el caso de fenómenos naturales, esto sería imposible, porque las leyes de causalidad no pueden ser gobernadas, la naturaleza no puede responder, no podríamos decir que actúa libremente o no libremente, y no podríamos decir que me afecta o que no me afecta, y esto la haría pasible de crítica. Pero fíjense que de acá se deriva, podemos inferir una conclusión muy rápida, que es, no puedo enjuiciar un fenómeno natural, pero sí puedo enjuiciar el trabajo o la mano puesta por alguien, por otro ser humano, sobre la naturaleza. Entonces, en el ejemplo muy sencillo de la ruta o del camino construido, yo no puedo decir, esta montaña es un desastre, no se puede manejar. No, tendría que ver si el camino de montaña está bien hecho, está bien construido, está nivelado, no hay riesgo, y entonces la crítica sí podría ser a ese producto cultural que sería el camino, o en ciudad un asfalto más determinado o lo que fuese. Ahí sí podría enjuiciar esa tarea, porque esa tarea es producto del ser humano. Esto sería entonces el objeto, aquello que puede ser objeto de crítica. Hay otro elemento en la crítica, nos dice Kant, que tiene que ver con que la crítica, cuando la ejercemos, de alguna manera tiene pretensiones de universalidad, o es obligatorio para todos. ¿Cómo se explica esto? Si yo digo, tomemos como ejemplo lo que estoy contando ahora, yo se los estoy contando, y se los estoy contando con la intención o con la idea de que esto es válido, que todos tienen que entenderlo y verlo como yo lo cuento o como lo cuenta el autor. No se pone en discusión que lo que yo les estoy diciendo es lo correcto. Por lo tanto, si les digo, miren, lean tal texto, porque la lectura de este texto los va a hacer mejores pensadores, en ese caso, lo que yo estoy creyendo es que cualquiera que me escuche
tiene que entender o tiene que aceptar que leer este texto u otro texto los puede hacer mejores pensadores o los puede llegar les puede permitir reflexionar mejor. Dicho de otra forma, que es cierto lo que les estoy diciendo. No les estoy contando algo que me parece que no es cierto o sin saber si es cierto. Y supongo que al contarlo o al afirmarlo, todos los demás deberían verlo de esta manera. Por eso siempre una crítica es intersubjetiva o tiene carácter universal. No se critica a alguien pensando, bueno, yo lo veo de esta manera, pero tal vez otro no lo viese así. No, cuando yo emito un juicio sobre alguien y digo, por ejemplo, es muy mal arquitecto, estoy suponiendo que todos los que ven la cuestión o estuvieran en mi lugar pensarían de la misma manera, dirían, fulano es muy mal arquitecto. Si Juan dice en algún lugar, si lo que yo estoy haciendo es simplemente un simulacro de juicio o estoy convencido que fulano es buen arquitecto, aunque digo que es malo, esto ya no implicaría una crítica. Estaríamos saliendo del campo de la crítica y tendría que ver con una simulación o lo que fuese. Y acá hay un ejemplo, un lindo ejemplo que da Juan, y que suele, como la mayoría de los ejemplos que plantea el autor, que suele generar como paradoja, pero creo que es muy interesante, que es el siguiente. A ver si lo contamos. Si les afirmo algo, supongo que es verdadero. Alguien puede escucharme y puede pensar o decirme, me parece que no tiene razón lo que está contando, no es cierto lo que está contando. Entonces se ubicaría como un escéptico. No creo en nada de lo que estoy contando o como tal como lo cuenta, que la crítica implicaría que todos lo aceptaríamos, no es cierto. Nos estaríamos poniendo en el plano del escepticismo puro, como actitud. Juan dice algo clave. Él dice, si fuese cierto lo que yo digo, es decir, que no creo lo que me están contando, no podría efectuar ninguna crítica. ¿Por qué? Porque si yo digo, no es cierto, eso no es válido, lo que usted está diciendo, lo estoy diciendo también con una pretensión de universalidad, que la otra persona se convenza que no tiene razón y que los demás que me rodean, me están leyendo, me están escuchando, admitan que lo que yo digo no existe, lo que usted está contando no puede afirmar nada con carácter universal, es válido. Con lo cual, esto se llama o se suele llamar, algunos lo llaman en filosofía, la refutación del escéptico. Es decir, entonces no podría hacer ningún juicio. Tendría que abstenerme completamente de enjuiciar a otro. Porque, insisto, cuando enjuiciamos a otro, lo hacemos, salvo que estemos jugando o simulando, y esto ya tendría que ver con la mala fe, estamos suponiendo que lo que estoy diciendo es verdadero y que los demás tendrían que aceptarlo. Por lo tanto, yo no puedo negar que existan afirmaciones con carácter universal si al mismo tiempo, al negarlo, estoy suponiendo que los demás deben creer. ¿Se entiende? Esto es muy complicado. Para mí, ¿Lo más o llevamos? ¿Lo llevamos o lo cuento de vuelta? Yo más o menos, no sé los compañeros. A ver, cambiemos, Genial. pongamos De nuevo, profe. pongamos el ejemplo. Pongamos de nuevo, hagamos una especie de cosa actuada. Ahí yo tengo, yo tengo ahí en el recuadrito, tengo, aparte de la mía, hay 3 cámaras abiertas. Les cuento, les digo, Dios existe. Y Dios existe por esto y por esto. Estoy suponiendo, al afirmar que Dios existe, que lo que estoy afirmando es verdadero, más allá de que yo lo diga, que es verdadero, y que por lo tanto Alicia, Julieta, Samantha y Marina tendrían que creer la verdad de mi afirmación. Cada afirmación o proposición que yo haga, aunque no me dé cuenta, tiene por detrás como soporte la idea que lo que yo estoy diciendo es verdadero y que los demás deberían pensar de la misma forma. Hasta ahí vamos, está la primera parte del ejemplo.
Podría ocurrir que al terminar de contar esto, Samantha me diga, me parece que no existe Dios, que no hay nada que tenga que ver con lo religioso y que por lo tanto la única postura válida sea la de, si soy religioso, convertirme al ateísmo o saber que intelectualmente puedo pensarme como un ateo. Y acá es donde aparece el problema, porque nadie afirmaría Dios no existe si no lo fuese con la intención, con la convicción, aunque conscientemente en el momento no lo piense, de lo que está diciendo Dios no existe, tiene que ser aceptado, es válido y es verdadero para los demás. Entonces, estaría entrando una contradicción al decir no son válidas las afirmaciones con carácter universal que todos tenemos que creer, porque al decir que no deberíamos creer ninguna afirmación universal como válida, estoy haciendo lo mismo. Pretendo que sea creído por todos. Ahora espero que se haya entendido mejor el ejemplo. De todas maneras, es simplemente un ejemplo que damos para ver las paradojas que muchas veces no vemos en nuestro propio comportamiento o en nuestra propia actitud crítica. La conclusión sería, ¿y entonces qué pasa? Entonces, si yo creo que no se puede emitir ningún juicio que pretenda ser válido, universalmente hablando, menos en principio, tendría que abstenerme de criticar. Dice Juan, esa persona debería abstenerse de criticar. En los griegos, o en la época griega, había una corriente de pensamiento que negaba todo, y ellos decían que no emitían, eran como impasibles, no emitían ningún juicio sobre si algo era bueno o algo era malo, porque consideraban que nada podía considerarse como bueno o como malo, pero se abstenían de criticar. Nosotros en nuestra vida cotidiana, nuestra vida concreta, nuestra realidad cotidiana, aun cuando nos digamos escépticos o nos digamos ateos, constantemente estamos enjuiciando. Constantemente estamos criticando a otros, estamos criticando a nosotros mismos, estamos criticando al mundo, constantemente lo hacemos. Entonces tenemos que ser, de alguna manera, dice Juan, consciente de que puede darse esta paradoja en tanto y en cuanto intentemos negar que lo que decimos, lo decimos siempre, aunque no lo sepamos, dicen otros autores, con pretensión de verdad. Volvemos entonces al ámbito de la crítica y ya tenemos quiénes son los que pueden ser objeto de crítica, los rasgos o la nota que tiene la crítica. Fíjense, en el cuadro, objetos de la crítica, uno mismo, otra persona, productos o, a ver, yo no lo veo por la pantallita, o actividad humana. Actividad, sí. ¿Mm? Dentro de la crítica está la flecha, por ahí me quedó muy larga, pero cuando dice dentro de la responsabilidad de alguien, tiene que ver con el ejemplo que le he dado de la amistad. Yo puedo criticar a alguien, puedo enjuiciar a alguien en la medida en que esa persona me tenga que responder, sea responsable o esté obligado a hacer algo que al enjuiciarlo yo lo dije, no hizo o lo hizo mal. Quédense, por ejemplo, para no caer en la cuestión jurídica, sino en una cuestión humana más básica y más profunda, tomen el ejemplo de la amistad. En el ejemplo de la amistad podríamos efectuarle una crítica a alguien que consideramos amigo porque la índole del vínculo, la intensidad, los lazos, el compromiso que se genera en un vínculo de este tipo, implica que tiene que haber reciprocidad. Entonces yo puedo esperar algo del amigo y reclamarle, y mi amigo puede esperar algo de mí y reclamarme. Fuera de esto, en el ejemplo, ese ejemplo, si quiere, burdo del préstamo de plata, lo puedo criticar, pero la crítica no tiene consistencia, porque el otro no es responsable ni está obligado conmigo. Y ahora vamos entonces a algo muy importante, que es
fundamentalmente, ¿qué es lo que criticamos? Y ahí ven en el cuadrito hacia abajo que dice facticidad social. Es un término que conocemos, ya hemos visto el término de facticidad social, vamos a repasar algunas cosas de facticidad social. Lo vimos generalmente, ahora vamos a agregar algunos elementos. Y fíjense arriba dice, algo es como debe ser. Replanteémonos entonces la definición de crítica, ya que sabemos que la crítica implica distinguir o separar. La pregunta básica es, ¿todo lo que me confronta es como debe ser? Más allá de lo que sea, y ahí viene el ser y el deber ser, que después se va a aplicar al ámbito jurídico. El puente lo construyeron como debía ser construido. Ese pensamiento está expresado, está expuesto como debería ser expuesto o contado. Ese examen está bien elaborada, las preguntas están bien respondidas. El programa económico refleja lo que debería reflejar para que una sociedad crezca y sea armoniosa. Tal comportamiento es un comportamiento justo o injusto, una pauta, un hábito o una costumbre, más allá de ser, es como debe ser. Fíjense que acá hay algo que me parece que es importantísimo para que se entienda, lo comprendamos y se retenga. Siempre tenemos que indagar sobre si algo debe ser como es, porque si no corremos el riesgo de naturalizarlo y caemos frecuentemente en ese error y en ese riesgo, que significa suponer, aunque no temáticamente, aunque no conscientemente, que algo es como debe ser porque el paso del tiempo o el transcurso del tiempo amerita suponer que está bien. Esto tiene que ver con la naturalización. Generalmente naturalizamos algo por el paso del tiempo. ¿Y qué implica aceptar algo que naturalizamos por el paso del tiempo? Si se nos preguntara lo que ocurre hace 500 años, ¿es como debe ser? Seguramente o probablemente contestaríamos sí, producto de haber ya sido cooptados por la naturalización. Esto es frecuentemente, lo vemos frecuentemente en discursos, en conversaciones, como decía, mis ejemplos, mi ejemplo favorito para cotejar cuando uno reflexiona, las conversaciones de café, ¿no? Y si hace mucho tiempo que esto ocurre, probablemente es que deba ser como ocurre y no podría serlo de otra manera. Bien. Venimos a romper, dice Juan, con el tema de la crítica, esta naturalización, y la pregunta fundamental es esa, plantearnos siempre si algo es como debe ser. Y ahí viene la facticidad social. Veamos qué significa facticidad social. A ver si lo podemos explicar de esta manera, o recordar. Vimos que los hombres somos seres en situación. Ser en situación implica que nacemos en el seno de un mundo que está ya humanizado, que es el resultado de una larga historia común, y que cada uno de nosotros al nacer ocupa o está parado o está sentado sobre una situación diferente. Esta situación, por supuesto, de arranque es muy básica. Por ejemplo, una persona que nace, ¿qué situación tiene? Y muy básica, podríamos decir, que nació en un país determinado, en un continente determinado, en un hogar determinado y en una época histórica determinada. Y por ahora, con la persona recién nacida, no podemos decir mucho más. Y si se quiere sexo biológico. La situación de un recién nacido es una situación básica, muy limitada, pero ya nos está indicando que todos aquellos que nazcan, independientemente de alguien que tomamos como punto cero, tendrá una situación diferente, ya sea por el sexo, ya sea por el lugar, ya sea por el continente, ya sea por el país, ya sea por la situación histórica. Ya desde el inicio nuestra situación es diferente. Esto es importantísimo,
sobre todo importantísimo para cuando relean el reduccionismo y poder entender por qué el reduccionismo. Decíamos que mi situación implica que yo tengo sobre lo que acontece un punto de vista. Es decir, la vista desde un punto. Yo miro la realidad desde mi punto de vista. Y lo que veo es desde dónde lo veo, y no podría ser de otra manera. Esto es fundamental también. La situación es mirar la realidad desde un punto de vista, o la vista desde un punto. Por lo tanto, habría tantos puntos de vista como personas. Esto es fácil de entender, difícil de concientizarlo, y es la que genera la mayor cantidad de problemas, porque como ya lo vimos, simplemente lo traigo como una especie de recordatorio. Esto no es lo usual. Nosotros suponemos, los seres humanos suponemos que el punto de vista con el que miramos las cosas es el único punto de vista que existe, y que por lo tanto mi punto de vista es el punto de vista de todos los demás. Y quien no ve las cosas como las veo yo es porque evidentemente tiene algún problema mental, desfasaje, porque tendría que verlo de la misma manera como yo lo veo. Esto, que así contado parece algo nimio, es uno de los factores fundamentales de la conflictividad humana. No tener conciencia de esto. Nacemos en un mundo humanizado, y en ese mundo humanizado, y nos pasó a nosotros, pasaba antes que nosotros, pasará después que nosotros, cuando advenimos a la realidad ya hay como una especie de estructura en el mundo. Supongamos, vamos a vernos a nosotros como ejemplo, y después podemos retroceder, como hace Kuhn, muchísimo en el tiempo, y para ver que en las sociedades primarias la facticidad social era muy limitada, muy básica, y en sociedades como la nuestra, incluso diferenciándola, por ejemplo, con la situación del medioevo o con la modernidad, la facticidad es mucho más compleja. Nacemos en un mundo con significados. Hay un significado que vamos aprendiendo, por ejemplo, lo decía Kuhn en su libro Filosofía Social, cuando ponía la situación de la silla. La silla es algo que está cuando venimos al mundo. ¿Cómo aprendemos el significado de la silla? Que otro ser humano o la cultura ya le puso el nombre de silla para identificarlo, porque la silla, el nombre silla implica algo para sentirse cómodo, para sentarse, estudiar, descansar, viajar. Ese significado que ya estaba antes que nosotros viniéramos al mundo, lo aprendemos en contacto con los demás. En nuestra casa aprendemos básicamente, si es que la tuviéramos, esto también no es algo natural. Hay gente que demora muchísimo tiempo, personas que han demorado muchísimo tiempo en saber cómo era una silla, porque en los lugares en donde vive se tienen que sentar sobre el suelo. Esto también es algo que no es ciencia ficción, ni dibujitos, ni no existe. Es algo que también tendríamos que repensar. Pero viéndonos como privilegiados, vemos cómo se sienta nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, si los tenemos, y ahí vamos incorporando ese sentido, ese significado. Y así muchos factores. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, yo diría, es el modelo paradigmático que Kuhn utiliza para hablar de la crítica. El lenguaje es algo que adquirimos sin darnos cuenta como consecuencia de la repetición a partir del ámbito en el que vivimos. Pero el lenguaje es facticidad. ¿Por qué? Porque el lenguaje, cuando venimos al mundo, ya está construido. Lo aprendemos. Después vamos a la escuela, aprendemos las reglas de gramática, y a partir de las reglas de gramática podemos construir nuestro propio discurso. Pero el lenguaje ya está. Usualmente, y esto es lo que quiero marcar como última referencia del ejemplo, usualmente, suponemos que el lenguaje es algo que se desarrolla a partir de que nos desarrollamos y evolucionamos de manera natural. No. El lenguaje es algo que podemos adquirir o no podemos adquirir. Ya vimos en su momento el famoso ejemplo de aquellos niños que habían sido abandonados y que no tenían lenguaje humano,
Por lo tanto, el lenguaje, primer error que se comete o se cometió durante mucho tiempo, suponer que el lenguaje era como una especie de expresión natural. El lenguaje le sale al hombre como le sale el cabello o le sale los pelos. Es parte de la facticidad social. Pero además es muy importante porque el lenguaje no es algo neutro. El lenguaje, dice Kuhn, implica unir un sujeto con un predicado, así en la mayoría de los idiomas, pero tiene la particularidad que el lenguaje condensa lo que esa cultura es. Entonces, fíjense, no es un ejemplo que da Kuhn, pero recuerdo que yo en algún momento lo comenté a relación de otro tema. Si uno diría, un idioma puede identificar, o una manera de hablar, puede identificar a una cultura y ya por eso hacernos diferentes, alguien podría decir, no, eso no tiene sentido. El que habla inglés mira el mundo, tiene la misma facticidad, hace exactamente lo mismo, aunque lo comparemos con alguien que habla castellano. El lenguaje es una estructura, la única diferencia es que yo no entiendo, si no lo sé, el inglés, y el inglés no entiende el castellano si no lo sabe. Después, el lenguaje es el mismo. No. En el español, en el castellano y en el inglés unimos sujeto con predicado, pero como dijimos en algún momento, fundamentalmente el término, el más importante es el yo. La referencia en el idioma, en los idiomas latinos, es el yo, que es el sujeto, y lo que se predica de ese sujeto. En algunas lenguas, y el ejemplo era el idioma tojolobal, en México, que había investigado un antropólogo, la estructura del lenguaje fundamentalmente es de nosotros. El término yo no aplica, o casi no aplica. Uno podría pensar, es una extravagancia, es el resultado de mentalidades primitivas. No, ni es una extravagancia ni es el resultado de conductas primitivas. Es el resultado de una marca cultural que diferencia a esa sociedad en donde la relación con los otros es visto como fundamental y el yo es puesto en un segundo lugar. A diferencia de nuestra cultura occidental puntualmente en estos dos países, en donde la referencia es exclusivamente nosotros mismos, yo y los otros vienen en segundo lugar. Y esta diferencia en el lenguaje marca una diferencia abismal en la cultura. Entonces, no es lo mismo haber nacido en la Argentina y hablar el castellano que haber nacido en México, Chiapas, formando parte de la cultura tojolobal. La situación y la facticidad, y espero que acá quede bien marcada, es completamente distinta, y eso se ve después en el accionar de esa misma sociedad. Entonces, empezamos a tener contacto con otros, hay un sistema educativo en el que nos incluyen, empezamos a tener relaciones amistosas, pero no las inventamos, no las descubrimos por primera vez. Cuando nosotros vinimos al mundo, el mundo ya estaba ordenado y uno se hacía amigo de una manera determinada y empezaba a querer de una manera determinada y se empezaba a educar de una manera determinada. Todo esto ya está fácticamente establecido y seguía rituales y empezamos a seguir pautas de comportamiento que ya estaban y que no inventábamos, pero de las cuales descubríamos su significado. Esto es, crecíamos, nos formábamos y empezábamos a ser libres, y esto todo en función de habernos apropiado o de apropiarnos ese sentido común o esa historia común que nosotros denominamos facticidad social. Un título primario forma parte de mi facticidad social. Mis primeros amigos forman parte de mi facticidad social. Mi lenguaje forma parte de mi facticidad social. La manera de vestirme forma parte de mi facticidad social. La manera en cómo me enseñaron a relacionarme forma parte de mi facticidad social. Mis peleas, mis conflictos forman parte de mi facticidad social. Mi título secundario es parte de mi facticidad social. Mis proyectos en arte son parte de mi facticidad social.
mis vínculos son parte de mi facticidad social, mis conflictos son parte de mi facticidad social. El aprendizaje, las relaciones, la sexualidad aprendida es parte de mi facticidad social. Todo eso es facticidad social. La institución a la que ocurre es facticidad. La iglesia, la fábrica, la escuela, las instituciones son facticidad social. Esa facticidad social es asumida por nosotros desde un primer momento, y remarco esto que también va a remarcar Juan y que es clave. La casi totalidad de la facticidad social que hace que pensamos, miremos, juguemos, amemos, estudiemos de una manera determinada, la hemos incorporado acríticamente. Acríticamente significa sin ser capaces de discernir si es bueno o malo. La hemos absorbido y muchas veces, por haberla absorbido, suponemos que es buena o que es correcta. La casi totalidad de esto ha sido acríticamente. ¿Y cómo la recibimos? ¿Cómo la absorbemos? Fundamentalmente, la primer fuente que incorpora facticidad social en nosotros mismos es la familia, los primeros grupos. Ya ahí observamos. Y ahí puede pasar, perdóname si por eso soy muy casuístico, quiero decir que estoy contando algo y se me viene a la cabeza un ejemplo, lo tengo que decir. En la primera facticidad social es la que, por ejemplo, nos puede hacer ver la realidad, ver algo e invisibilizar otras cosas. ¿Cómo sería esto? Alguien me podría decir, pero ¿cómo? Cualquier persona que nace y tiene dos ojos ve la realidad como la ve cualquiera. Alguien que nace en la Argentina ve la realidad, tiene dos ojos, no me puede decir eso, como la podría ver alguien que nace en la India, tiene dos ojos y ve la realidad. No, no es así, no es así. Nosotros tenemos dos ojos, pero esa visión tiene que ser organizada. Y esa visión que tiene que ser organizada para construir la imagen de figura y horizonte, la vamos adquiriendo a partir de cómo de alguna manera, consciente o inconscientemente, quienes nos cuidan, nos protegen en los primeros tiempos de vida, nos enseñan a mirar algo, a ver algo determinado y a no ver algo o a que algo escape de mi visión. Pongo un ejemplo concreto, perdón que el ejemplo es fuerte, pero es real. Y tiene que ver con lo que contábamos en la clase anterior. Y yo creo que dado el estado actual de la civilización, son ejemplos que había que apelar constantemente, en todas las instancias y para todas las cuestiones. Yo puedo aprender desde temprana edad y ver que, por ejemplo, la mujer está hecha para quedarse en la casa y el varón está hecho para salir y contribuir con el sostenimiento de esa casa. Por lo tanto, puedo empezar a ver y empiezo a ver algo y se me invisibiliza otra cosa. Veo a mi madre permanentemente en mi casa, que no sale, que no tiene otros proyectos más que cuidarme a mí, y por el otro lado, y como algo aceptado, que mi padre sale constantemente, porque la idea es que sostenga el hogar. ¿Qué estoy viendo yo ya desde mi temprana edad y qué se me está ocultando con mis propios ojos? Estoy viendo una situación de predominio del varón, estoy viendo una situación de sumisión de la mujer, y lo que es peor de todo, empiezo a ver o a entender o que esto me parezca natural y correcto. Por lo tanto, esa invisibilización después, con el tiempo, seguramente pasará socialmente, ya no de manera individual, una factura muy importante. Acá es donde empieza a construirse la visión. Y acá es donde mi facticidad social, acá es donde yo empiezo a ver, me tomo como ejemplo, que creo que debe ser el ejemplo de muchísimas personas de mi generación. Acá es donde se empieza a construir mi mirada sobre la realidad. Y mi mirada sobre la realidad es, y fue claramente diferente si se trataba del varón como si se trataba de la mujer. Tal vez esto nunca lo revise, tal vez nunca lo revisé,
y tal vez alguien pueda no haberlo revisado nunca, y le parece que esa manera de ver, de entender la realidad, es lo natural. Este es un escollo formidable para la concientización, pero también es un escollo muy pocas veces investigado cuando se trabaja en ciencias sociales, la cuestión de la conflictividad. Esto es muy poco trabajado. Me salgo del ejemplo, entonces vuelvo al tema de la facticidad social. ¿Qué nos pasa con la facticidad social? Y la facticidad social influye sobre nosotros. Nosotros la generamos. Por ejemplo, nosotros elaboramos pautas de comportamiento, pero esas pautas de comportamiento después influyen sobre nosotros y sobre los que vienen y que no las construyeron. Por ejemplo, nosotros tenemos pautas de comportamiento como occidentales generados en la sociedad occidental y que tienen que ver de alguna manera cómo, y que son de la sociedad occidental y que son muy puntuales y que son muy contingentes. Si quieren lo discutimos, si no, no, pero queda planteado. Es cómo nos relacionamos personalmente, los vínculos interpersonales y la sexualidad. Tenemos algo que es propio de Occidente, pero que tal vez no sea y no lo es propio de otras culturas, pero que tal vez no sea y no lo es lo mejor, pero tal vez no sea lo es una facticidad que ya oprime, porque uno puede descubrir que muchos vínculos actuales aparecen como inéditos, aparecen como cuestionados, y en realidad tal vez sea la, la propia sociedad que descubra que esos parámetros o modelos de vinculación ya no resisten ser mantenidos. Lo vamos a ver después cuando aparezca acá la crítica. Pero esto es claro. Sin embargo, ¿qué se nos hace creer? ¿Qué se nos hace decir o repetir? Que estos modos de vinculación son los naturales, que estos modos de vinculación son propios de la condición humana y que cualquier modo de vinculación que no se vea reflejado en estos parámetros es anormal, es antinatural, etcétera, etcétera. ¿Nos condiciona la facticidad social o nos determina? Hoy había dicho que lo recibimos acríticamente y no podía ser de otra manera. Sin embargo, y acá va a venir, vamos a empezar a meter el tema de la crítica, pero primeramente tenemos que manejarnos bien con el tema de facticidad social, es que tal vez a alguna facticidad social la podamos criticar, podamos revisar algo que hacemos y que hemos hecho habitualmente, después plantearme, a ver, me enseñaron a hacer tal cosa, ¿tiene algún sentido? ¿Esto en lo cual me adiestraron tiene algún sentido o lo tendría que dejar? Esto sería hacer una crítica sobre cierto aspecto o dimensión de mi facticidad social. Pongamos un ejemplo común. Tengo tal lineamiento, tengo tal convicción política, pero en realidad esta convicción política se generó desde mí mismo o simplemente soy una caja de resonancia de los ámbitos fácticos en los que me muevo donde es regla esta norma política. Sería interesante que lo hiciéramos y probablemente y seguramente si fuéramos a fondo nos llevaríamos una sorpresa, porque somos caja de resonancia de lo que repiten y absorbemos de otro, en este caso de forma crítica. Podemos revisar toda nuestra facticidad social. Juan dice no, sería imposible para cualquier ser humano poner a prueba, criticar todo aquello que ha asumido como estereotipo o estándar de vida. Pero, y coincidiendo con otros autores, sería saludable que empezáramos a revisar algunos de los lugares, de los puntos de partida, de las situaciones que hasta el momento o a que hasta altura de la vida, cualquiera sea la altura de la vida al que está y que intente hacerlo, ha formado parte de mi facticidad social. Porque tal vez, y lo vamos a ver a nivel social, tal vez la facticidad social que tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la facticidad social? ¿Para qué sirve todo esto de lo que estamos hablando? Para que la persona se desarrolle con sentido,
para que una sociedad, para que una comunidad, tomada la comunidad como la integración de muchas personas, exista con sentido. Este es el objetivo de la facticidad social, permitirle a las personas existir o vivir con sentido o con significado. Cualquiera de los dos términos puede ser válido. Pero claro, si la facticidad social tiene como objetivo que las personas se desarrollen con sentido, probablemente si esa facticidad social no ha sido recibida críticamente, en algún momento, más que convertirse en un factor que les permita su desarrollo, se convierta en un factor que impida su desarrollo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida o en nuestra existencia nosotros nos sentimos incómodos. Hay algo que nos parece que no está bien, como por ejemplo, esto lo planteaba a nivel psicológico con un cierto grado de razón Freud cuando hablaba del malestar en la cultura. Hay cosas que nos generan cierto desasosiego, pero no sabemos realmente cuál es el origen, la fuente, o a veces nos equivocamos. Probablemente, dice Kant, sea que la facticidad, que parte de nuestra facticidad social sea algo que hemos aceptado acríticamente y que esto sin saberlo impida, posibilite o permita nuestro desarrollo. Me parece que este podría ser el caso de una mujer que descubra que perdió gran parte de su vida por sostener el proyecto de otro, como en el ejemplo que implicaba dedicarse a cuidar a los hijos, y no tener otro tipo de proyectos como estudiar, dedicarse al arte, a la política, tener una actividad social como cualquier otro, pero no sabe tal vez que el problema está ahí, el haber aceptado sin cuestionar esa facticidad social. Habría muchos otros ejemplos, pero como estábamos contando esto, y este es real, este ejemplo, esta problemática es real, me parece importante plantearla. Como decíamos en la clase anterior, suponer, por ejemplo, que las tareas de cuidado son algo que tiene que ver que uno hace como ¿cómo diría? No sé si resuena bien, porque no es parte de mi lenguaje generacional o de facticidad, pero suponer que las tareas de cuidado le corresponden a la mujer y la mujer lo hace de onda y no tiene ningún problema, claro, olvidándonos que no tiene ningún tipo de remuneración. Está todo muy bien, dice el varón, pero después no, hasta que me plantean que también tiene que ser remunerada. Así como yo trabajo fuera y me remuneran, así también la mujer tendría que trabajar, si quiere, con tareas de cuidado, pero también tendría que ser remunerada. Ah, no, no podría ser remunerada porque qué mejor que dedicar su vida y perder su vida a estar con sus hijos, ¿no? No. Todos estos entramados de facticidad social, pero creo que son interesantes, importantes, pero los dejamos, ¿sí? Avanzamos entonces. Facticidad social, objetivo que la persona sea. Pero puede ocurrir que no. Entonces, esta facticidad social me había preguntado, ¿me condiciona o me determina? ¿Qué implica? ¿Cuál es la diferencia entre condicionado y determinar? Si yo digo que la facticidad social me determina, estaría diciendo algo así como que no somos libres, que la facticidad que yo absorbo hace que yo pueda hacer de una determinada manera, conforme a mi facticidad, y no pueda hacer de otra. Por ejemplo, si nací en un hogar en donde todos son obreros, esa facticidad social me determinaría y mi vida no puede ser más que repetir mi historia familiar y ser obrero. O desde el ángulo de alguien que mira esta situación, decir, ¿dónde nació? Nació en un lugar en donde para subsistir tuvo que salir desde sus primeros años de vida a buscar cartones. Ah, entonces alguien diría, claro, el resultado final va a ser esa persona después con 40, 50 años molestando en la calle, molestando al tránsito y generando zozobra de peligro juntando cartones, ¿no? Eso sería que me determina. Ya sabemos que nosotros
rechazamos todo aquello que tenga que ver con el determinismo, porque de alguna manera, en algún resquicio o en algún punto de su propia estructura, el ser humano tiene la capacidad de ser libre, tiene la capacidad de ser libre, que es una opción, la puede dilapidar, puede usar mal esta libertad, lo que implicaría que ya dejaría de ser libre, porque la libertad tiene que ver con su propio desarrollo, el desarrollo de sus posibilidades. Entonces no me determina, me condiciona, pero hay una diferencia entre condicionar y determinar, aunque, y siempre me acuerdo de los ejemplos, de algunos ejemplos que planteaba Héctor. En su momento no los entendía bien, y él decía, a veces decía en clase, muchas veces hay ciertas facticidades sociales en los seres humanos que uno se pregunta cómo es posible que esa facticidad social no lo sepulte. Si la facticidad social la podemos denominar positiva o negativa, ya sabemos a qué me refiero. A veces hay facticidades sociales tan negativas que uno casi ve como imposible que alguien pueda salir de esa situación. Y muchas veces también ve facticidades que son tan opresivas, tema que vamos a ver en un ratito, tan opresivas que uno piensa, se le hace difícil suponer cómo no explota esa facticidad social tan opresiva. Después vamos a ver por qué puede pasar una cosa y por qué puede pasar la otra. Ojo, que muchas veces cuando se habla de facticidad social y para ocultar, está claro que la facticidad la hacemos nosotros, ¿no? Está claro esto. No es una caja que encontramos en el mundo. Toda la facticidad social que nos rodea la hacemos nosotros. Es el resultado de nuestras manos y de nuestra cabeza. Es el resultado de una historia común. Cuidado, nuestra facticidad social no es una caja, no es natural, no vino con un rayo, no estaba cuando vinimos al mundo, no nos la regaló Dios. La facticidad social la hacemos nosotros, que esto quede en claro, y así como la hacemos nosotros, no me voy a cansar nunca de repetirlo, esta facticidad social puede ser hecha de una manera diferente. Primero habrá que darse cuenta hasta qué punto es positiva o negativa e inmediatamente hacerlo. Lo remarco porque hay muchísimas facticidades sociales hechas por algunos que de alguna u otra manera nos llevan a pensar y actuar suponiendo que son de siempre, que son naturales y que no se pueden tocar. Por ejemplo, una manera de motivar la facticidad social cuando no es la adecuada es recurrir a cuestiones religiosas, pero esto lo vamos a ver en un ratito. Entonces, esta facticidad social me condiciona. Ahora, como les decía, es probable que si una facticidad social negativa, que dentro de un cúmulo de muchísimas personas con facticidad social negativa, alguien logre salir de esa facticidad social negativa. Tenemos, y estos son puestos muchísimo en los medios, pero con cierto objetivo o finalidad que no se muestra, ¿no? Cuando dice, fíjate fulano, sin ningún medio, ¿a dónde llegó? Claro, si uno se pone a contar los ejemplos de esos fulanos que en facticidades sociales negativas no tenían nada, y llegaron alto y hace un simple cálculo matemático de los miles de millones de habitantes que son el planeta, creo que sería el 0,10%. Pero el riesgo es que estos que se ponen muchas veces como ejemplo, oculte algo que oculta, que es la idea que para mejorar, aun cuando mi existencia no tenga sentido, simplemente basta con mi esfuerzo y mi voluntad personal, si ligado al voluntarismo. Esto es peligroso y después tal vez podamos volver sobre la cuestión. Hagamos simplemente una ecuación matemática. Si alguien pudo hacer algo
históricamente sobre 1000 es muy loable, pero hay algo que no está bien. Decíamos entonces facticidad social. La crítica. ¿Cómo juega la crítica? Bueno, la crítica, dice Kant, va a consistir en enjuiciar lo fáctico, enjuiciar la facticidad social a la luz de las normas. Repasemos lo que significa facticidad. Facticidad viene de factum, dato, dato social. ¿Mm? Cuando criticamos, ¿qué hacemos? Enjuiciamos, emitimos un juicio sobre lo fáctico dado a la luz de una norma. Demos un ejemplo. ¿Qué sería el enjuiciamiento de lo fáctico? Un código civil. ¿Qué es un código civil? Es un conjunto de reglas, es un conjunto de normas, pero es facticidad cristalizada. En algún momento esas reglas fueron pensadas por alguien. Se convirtieron en letra y se incorporaron en un texto. ¿Sigue siendo norma? Sí, es una norma, pero digamos, ya es una norma con mucho de hecho, porque está cristalizada. Es un dato, es un factum. El código es una facticidad. Enjuiciar lo fáctico. ¿Qué sería? Criticar el Código Civil. Lo fáctico, criticar el código. O un proyecto educativo. ¿Cómo se enseña el idioma en las escuelas? Hay un programa, hay tareas, hay actividades, esto es facticidad. ¿Qué sería? Enjuiciar el programa, la estructura, las prácticas y las actitudes. Enjuicio ese dato que está cristalizado. A la luz de la norma, ¿qué entendemos por norma? Sería como una especie del modelo, de un modelo, la referencia con la cual enjuiciamos algo. Le voy a dar un ejemplo sencillísimo para que ya incorporen la idea. Supongamos, vamos a hacerla en esta relación. Supongamos que los evalúo, analizo la evaluación y entonces pienso, muy buen trabajo. Miro otro, digo, muy mal trabajo. Ese muy buen trabajo o muy mal trabajo, que es lo que yo emito como juicio, tiene como referencia, aunque yo no lo tenga todavía muy en claro, aunque no sea consciente de esto, que algo íntimamente me dice que ser buen alumno es tal cosa y ser mal alumno es tal otra. Eso es lo que podríamos entender primariamente como norma. Hay un modelo, muchas veces no somos conscientes de esto, pero cuando criticamos algo es que lo estamos criticando como una especie de vara o de medida que portamos. Fíjense, esto se vería claramente si, por ejemplo, alguien sale del cine de ver una película y le preguntamos, ¿qué te pareció la película? Y muy mala. ¿Esto qué implica? Que esa persona, que no es crítico de cine, que es una persona común, enjuicia la película porque de alguna manera tiene como una especie de modelo de lo que sea una buena película. Si nosotros cambiáramos la pregunta y le dijéramos, bueno, ahora explícanos qué es lo que tiene que tener una película para ser buena en función de que vos estás diciendo que esta es mala. Probablemente les resultaría, no digo imposible, pero bastante difícil especificar qué es lo que hace a una película o qué convierte a una película como buena. Esto nos pasa a todos. Cada vez que enjuiciamos algo, seamos conscientes o no, lo enjuiciamos sobre una especie de norma que tenemos. ¿Qué tiene de interesante esto? A mí me parece que esto es muy interesante. ¿Por qué?
Porque puede ser que yo esté en lo cierto o no al criticar. ¿Y cómo sé? A mí me tendría que importar si la crítica que hago es una crítica correcta, si es una crítica auténtica, no si es un simple juicio de hecho de charla de café. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que revisar, investigar cuál es la norma que me permite identificar algo como bueno o malo. Fíjense qué aplicación tienen en el ámbito del derecho. Nosotros dijimos en la primera clase que para entender el derecho o para conocer el derecho teníamos que saber que el derecho, como cualquier producto cultural, se elaboraba o era soportado después de su elaboración sobre una determinada imagen del hombre. ¿Y esto por qué era importante? Porque esto nos permitía juzgar el derecho. Entonces, fíjense que acá tenemos todo un panorama que se abre importantísimo. ¿Por qué? Para juzgar el derecho, para decir si el derecho es bueno o malo, tenemos que tener una determinada imagen sobre lo que hace que el derecho sea bueno. Pero en el derecho esta imagen es derivada, porque tiene que ver con la imagen de ser humano que soporta. ¿Y por qué estudiamos las antropologías? ¿Por qué hablamos del colectivismo, del individualismo y de lo dialógico? Porque son las imágenes que pueden soportar cualquier producto cultural. Y esto, de alguna manera, ustedes me dirán que yo soy muy optimista o muy ingenuo, pero esto me entusiasma. De alguna manera me entusiasma, porque acá tengo la clave. ¿Por qué tengo la clave? Y porque considero que la labor de alguien que se dedica, se acerca al derecho, es que el derecho sirva o ayude a la facticidad social y le permita a las personas vivir con sentido. Pero el derecho, como otros productos culturales, hoy por hoy, planetariamente, en gran medida no le permite, no ayuda, no permite que las personas vivan con sentido. Y entonces, y acá tendría la llave. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crítica sobre el derecho moderno, fijarme la imagen. Para que ustedes lo entiendan, y ahora incorporo otro dato más, yo no puedo decir el derecho moderno es malo porque a mí no me gusta. Pero de hecho, dice Juan, la mayoría de las veces cuando juzgamos algo lo hacemos con un desconocimiento casi absoluto sobre lo fáctico que estamos cuestionando. Dicit, programas de televisión, etcétera. Se critica la mayoría de las veces con casi un nulo conocimiento de aquello que se está criticando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una verba irrespetuosa, como dice Juan, una crítica irrespetuosa, una crítica que no sirve para nada, algo que no es crítica. Si yo no conozco en profundidad aquello que luego voy a cuestionar, probablemente la crítica sea una crítica irracional o insustancial, y eso es lo que nos pasa. Fíjense, hablaba de una llave, me entusiasmo, pero inmediatamente mi entusiasmo se restringe porque digo, ¿no nos damos cuenta, no vieron que para modificar el derecho hay que dejar de una vez por todas las reformas o las pseudo reformas y hacer una investigación a fondo sobre el tipo de imagen de hombre que el derecho o el derecho que yo tengo, que heredé, que vivo, que comparto con mis semejantes, que estudio, que investigo, que ejerzo, que aplico, no responde a las necesidades de la sociedad? ¿No nos ponemos a pensar esto? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la clave? Por eso digo, esta herramienta de la mano de Juan entusiasma, porque acá hay una clave para la facticidad social, no solo en punto al derecho, sino a cualquier lectura. Ojo, no estoy, ni Juan propone que el conocimiento tenga que ser perfecto, porque a los seres humanos, ya lo dijimos cuando vimos el tema de la actividad del cerebro y de la actividad cerebral. Dijimos, el cerebro para resolver problemas trabaja con información, nadie tiene información completa. Si tuviéramos información completa sobre algo, no nos equivocaríamos. La mayoría de las veces, lamentablemente, y nos damos cuenta después, tomamos decisiones que tienen que ver con un conocimiento básico, imperfecto o nimio. Y sin embargo, decidimos, y después nos damos cuenta que decidimos mal, que nos equivocamos. Insisto, nos resulta imposible tener una información sobre todo, porque esto implicaría
que somos perfectos. El problema es que muchas veces, lamentablemente, muchísimas veces decidimos con escasísima información y en el caso de la crítica resulta irracional y en el caso de nuestras actitudes concretas, en el mundo de la interacción, son equivocadas. Entonces, es necesario el conocimiento, es necesario investigar sobre aquello que vamos a querer cuestionar. Fíjense, en el cuadro, la crítica propone el conocimiento de lo fáctico dado y dice, es el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. Ahí está abajo de norma lo que dije hoy. Si critico a otro, las normas valen para todos. Esto es lo que quería decir cuando dije que eran universales o eran intersubjetivas. Indican cómo debe ser lo que critico. La norma me dice cómo debe ser lo que critico. Juan se plantea algo y él dice lo siguiente: es probable que muchas veces estamos llenos de normas de comportamiento, normas de tránsito, normas morales, normas jurídicas, normas religiosas. Estamos invadidos, nuestra vida está invadida de normas, hábitos, costumbres, cómo hay que saludar, cómo hay que vestirse, cómo hay que interactuar con los otros, cómo hay que llevar adelante una familia, llenos, tapados de normas, cómo hay que adorar, cómo hay que querer, a quién hay que rezar, cómo hay que trabajar, si hay normas técnicas, tapados de normas. Porque a veces caemos en la unilateralidad y pensamos que solamente hay normas morales o hay normas jurídicas. Estamos llenos, tapados de normas. Ahora bien, toda esta cantidad de normas indican cómo debe ser hecho aquello que se plantea como norma en el nivel que estoy trabajando. Por ejemplo, quiero arreglar el calefón, hay una norma técnica. Quiero saber si es conveniente decir la verdad o no, hay una norma moral. Quiero saber si es conveniente o no cumplir con las obligaciones, hay una norma jurídica. Quiero si es conveniente o no ser caritativo con mi prójimo, hay normas religiosas. Por todos lados están estas normas. Enjuiciar, dijimos, era decir, es bueno o malo sobre algo dado, pero el enjuiciamiento es más que referirnos a lo fáctico, como dice el cuadro, es un juicio de valor. Cuando yo enjuicio algo a partir de una norma, lo que estoy emitiendo es un juicio de valor, que está más allá del mero conocimiento y más allá de la mera descripción de lo que de facto ocurre. Enjuicio, norma de valor, y lo hago desde mi libertad, enjuicio a las normas desde mi lugar, como ser libre. ¿Podría cuestionar las normas? ¿Podría ser que haya algunas normas que yo no considere válidas? Entonces, ¿qué pasaría? Juan dice, es probable que muchas veces juzguemos sobre normas o estemos obligados a juzgar. Él pone el ejemplo del árbitro, de alguien que dirige un juego, que es probable que algunas normas no me gusten, pero de hecho al juzgar las tengo que hacer valer, porque estas en principio son universales, porque si yo pongo en tela de juicio, dice Juan, y esto podría ocurrir internamente, las normas sobre las cuales voy a juzgar a otro, ya la crítica sería ineficaz, ya la crítica se caería por sí misma. Sí podría hacer algo, podría decir como juez, por ejemplo, voy a aplicar tal norma, pero tal norma no me parece correcta, me deja muy poco margen de acción. La tengo que trabajarla, interpretarla y en última instancia aplicarla. Después podría generar alguna especie de movimiento hacia afuera con otros jueces y con los legisladores al punto de que esa norma ya dejase de estar o dejase de existir. Entonces, es un juicio de valor. Por eso dice, separa en lo fáctico dado una tría. Hay que separar en lo fáctico, ¿qué es la tría? La tría es libertad, norma y valor. Los seres humanos cuando criticamos nos movemos sobre una tría. La tría implica tres elementos. Libertad, enjuiciamos, norma, el modelo
o la medida y el juicio valioso. Es bueno, es malo, es correcto o incorrecto. Y acá aparece otro dato importantísimo, otra llave para mí fundamental, que es la siguiente. Criticar, enjuiciar, ¿no? Criticar, enjuiciar. El derecho. Decimos que el derecho es obligatorio. Que decir que el derecho es obligatorio significa que tiene claramente una dimensión normativa. Por lo tanto, el derecho no se plantea si algo es como es, sino si algo es como debe ser. Y acá la dejo planteada, pero a mí me parece interesantísima porque este es un punto nodal, y un punto nodal y un foco de errores. Ha sido foco de errores a lo largo de toda la teoría jurídica. Yo tengo que justificar el carácter normativo de un sistema jurídico. ¿Cómo justifico el carácter normativo de un sistema jurídico? Sergio Cota, que es un filósofo del derecho que vamos a estudiar después, nos dice, si no somos capaces de justificar la obligatoriedad del derecho, no tenemos nada. Y si tenemos un conjunto de reglas que no pueden ser justificadas, no tenemos derecho. Tenemos otra cosa que no es derecho. Sintetizando, todas las teorías tradicionales, todas las teorías denominadas positivistas, todas las teorías hegemónicas hasta hace muy poco tiempo y todavía sin desaparecer, cuando intentan explicar la dimensión normativa del derecho, hacen referencia a la coactividad. No tienen nada que ver con la dimensión, la normatividad. Primero, a ver si me ayudan. Primero, porque quien decide si algo es obligatorio o no es alguien que lo decide en función, por ejemplo, de si detenta el poder y en función de si es capaz de imponérselo a otro o no. Pero esto es el punto de partida de las normas arbitrarias. Y nosotros dijimos que cuando se juzga, cuando se critica, no se puede ser arbitrario, porque lo que se juzga o se critica no tiene que ver con lo que a mí me gusta, yo quiero, a mí me parece, yo quiero conseguir, es mi interés, me gusta, quiero poseerlo. No tiene nada que ver esto con la crítica y por supuesto mucho menos con la dimensión normativa. Tengo que justificarlo, pero no puedo ir a buscar ahí. Supónganse que yo detento el poder político y digo el día de mañana que ustedes tienen que tributar el 80% de lo que reciben en concepto de ganancia, y que para esto monto todo un aparato logístico con sanciones. ¿Se podría decir que esto es una norma? No, porque el deber ser de esa norma tiene que ver con algo, con mi propio interés. Yo me quiero enriquecer en los 4 años que estoy detentando el poder político, y entonces necesito en 4 años juntarme con una suma X de miles de millones de dólares que voy a conseguir con esto. Esto puede ser crítica, esto puede ser normativo. Y entonces, ¿dónde tenemos que ir a buscar la norma que nos permita enjuiciar todo lo fáctico dado y que como resultado final nos diga: esta facticidad social que estoy cuestionando o criticando es positiva porque le permite ser, me permite ser y nos permite ser a los demás? Esta facticidad social es negativa porque no me permite ser, no nos permite ser a los demás y no le permite ser al mundo. Desechamos todas las respuestas, fíjense, desechamos todas esas respuestas que las que hemos vivido, que están completamente equivocadas, porque ninguna es capaz de justificar la obligatoriedad del derecho. Ninguna fue capaz ni es capaz. Y por lo tanto, fíjense, es más, la ciencia del derecho, por ejemplo, de la que hablaba Kelsen, era simplemente una descripción de lo fáctico. Quant dice, la crítica no se puede limitar a describir lo fáctico. Yo no me puedo limitar a describir un código. No me puedo limitar a describir cuáles son las normas. La crítica es algo más.
La ciencia del derecho no puede ser una simple explicitación, un juego, un mecano, un rompecabezas de qué dicen las normas, cómo se conjuntan, cómo coinciden, cuál está arriba, cuál está abajo, cuál colisiona. No puede ser eso, porque eso es simplemente un reflejo de lo que de hecho son las normas en su fase cristalizada. Tiene que haber algo más, y esto ya no es describir, sino cuestionar, criticar. Cuando nos dice la única fuente de donde puede derivar lo normativo en cualquier aspecto, el derecho, lo político, la economía, la filosofía, la educación, somos nosotros mismos. Dice Juan, nosotros mismos somos esa norma. Él dice, utiliza esta imagen plástica, él habla de una luz. Nosotros somos la luz, irradiamos esa luz que nos permite saber cuándo actuamos como deberíamos actuar, cuándo nos comportamos como deberíamos comportarnos con nuestros semejantes y cómo deberíamos hacer para que el mundo en el que vivimos se convierta en un mundo humanizado. Y no hay otra fuente donde tengamos que ir a buscar la normatividad de cualquier producto cultural. Somos nosotros mismos. Y en este nosotros mismos, la idea que hay que avanzar y que deberíamos defender es que no es una visión particular. No es que yo lo vea de una manera y el otro lo vea de otra manera. No, todos lo vemos o podemos verlo de la misma forma porque al menos conservamos un rasgo, al menos uno, y si se quiere, exagerado, que es nuestra condición de hombres. Que haya dificultades para descubrir esta norma, que haya problemas al momento de en que entre en colisión mi propio interés y lo que mi condición humana me pide, es un problema a analizar, a tener en cuenta, pero diferente. ¿Y cuál es el eje? ¿Cuál sería el contenido? Y esto va a ser el contenido del derecho, el criterio que me permita determinar cómo debo ser, cómo deben ser los demás y cómo debe ser un mundo humanizado, el criterio de la dignidad humana. Por eso, todo análisis de la facticidad social que no se corresponda, que choque, que colisione con la idea de dignidad humana, ya está implicando que allí está fallando lo normativo de esa propuesta. Porque el poder y la coactividad no pueden ser maneras o formas de realización personal ni comunitaria. El poder y la coacción no pueden ser maneras o formas de organización que tengan que ver con mis relaciones con mis semejantes. Y el poder y la coactividad, lo di simplemente como ejemplo, no pueden ser modelos de una sociedad. Dicho esto, lo tienen ahí, somos portadores de una luz que nos revela cómo debemos ser, cómo deben ser los demás y cómo debe ser un mundo humanizado. ¿Y esto cómo lo aprendimos? Analizando la perspectiva dialógica. ¿Cómo debemos ser? Y debemos ser con los otros. Estamos diseñados para ser con los otros. Y el ser con los otros implica una actitud de apertura. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ser? Apertura. Y en la medida en que no haya apertura y haya cierre, estamos negando ese carácter, esa dimensión normativa. No estamos siendo como deberíamos ser. Acuérdense la definición de Hervada y se queden después si la traen a colación, cuando repasen todo, la hacen jugar con esta idea. ¿Y cómo debe ser mi actitud con los otros? De apertura, no de cierre. Lo mismo el mundo humanizado. Pero, ¿qué ocurre? Nos encontramos, claro está, que nuestra historia común indica que hemos tenido altibajos respecto de la facticidad social. Y si alguien dice, seamos actuales, ¿qué pasa con la facticidad actual hoy? Y claramente la facticidad actual hoy, diría Juan, que escribió su texto hace un montón de años atrás, pero muchas de esas condiciones históricas todavía de alguna forma están vigentes. Y él dice,
la facticidad social no está cumpliendo el cometido que tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque él dice, en otras épocas, uno de los grandes problemas de la humanidad, y supongo que está hablando históricamente de edad antigua, medioevo, parte de la modernidad, era la escasez de bienes. Dice Juan, durante muchos siglos, los seres humanos, muchos seres humanos, fueron sacrificados, tuvieron que sacrificarse no por un designio maligno, sino porque el mundo no estaba preparado para superar la escasez. Por lo tanto, como dice Juan, citando a Sartre, la propia sociedad tenía que elegir sus víctimas, porque había que distribuir. El mundo implica tener que distribuir, y tener que distribuir bienes. Y en épocas de escasez, o donde los avances técnicos y científicos eran muy limitados, y se distribuía, y en esa distribución había muchos que sabían que no iban a recibir nada, y que tal vez no porque el mundo era malo, sino que porque estructuralmente las condiciones estaban dadas para que eso ocurriese. Y esto se fue acrecentando, pero dice Kant, en algún momento el ser humano evolucionó, y evolucionó de una manera fabulosa. Y dice él, y lo asiste la razón, y lo dicen muchos economistas, hoy en día la ciencia y la técnica nos han hecho capaces de poder resolver el problema de la escasez a punto tal que podríamos generar una facticidad social que nos permita a todos gozar de lo básico para poder desarrollarnos. Y él dice, cuidado, siempre vamos a tener que hacer una distinción entre los bienes necesarios y los bienes superfluos. Dice Juan, los bienes superfluos no, tal vez capaz que dentro de 20 años, ¿cuándo digo bien superfluo? Cuando digo bien superfluo, digo que un bien para una sociedad que se precie de tal que permita que todo se desarrolle no es tener 18 BMW en la puerta, porque esos son bienes superfluos, sino lo necesario: vestimenta, alimentación, abrigo, hogar, posibilidades de educación. Dice Juan, y tiene razón, hoy por hoy el mundo, dado los avances de la ciencia y la técnica, está en condiciones de hacer esto. Sin embargo, no lo hace. Esta es una cuestión crucial, importantísima. ¿Por qué? Porque entonces la facticidad social empieza a oprimir a las personas. La facticidad social empieza a oprimir, porque la facticidad social hoy demuestra que el mundo es accesible para un grupo de privilegiados, sobre todo porque el dinero, dice Juan, se ha hecho indispensable para poder acceder al mundo humanizado. El dinero, y tiene razón, es fundamental. Sin dinero no se puede acceder ni siquiera a los bienes más elementales. Pero entonces, y bueno, acá viene el problema de la distribución. Tenemos que distribuir de manera tal que se les permita, o que se nos permita a todos acceder a los bienes no superfluos sino necesarios. Y es cierto, y esto es posible. Y entonces la facticidad social nos oprime. ¿Por qué? Y seguramente quienes están en una situación privilegiada no vean esto como posible y quieran que subsista este status quo, a partir de una andanada de motivaciones para que la facticidad social se mantenga. Dice Juan, puede haber un gran descontento. Este gran descontento en la sociedad y en la cultura está indicando claramente que la facticidad social no está operando como querramos. Queremos tener el acceso al descanso laboralmente hablando y no lo podemos hacer, o lo podemos hacer de una manera limitada. Queremos tener una salud adecuada y no lo podemos hacer porque la salud se está convirtiendo en un bien al que solo se puede acceder de manera monetaria. El problema de la distribución, de la redistribución, es el incorrecto. Dice, en algún momento, cuando aparece el proletario, el proletariado, el industrialismo, alguien, más allá de sus errores, genialmente descubrió que, y acá vemos el ejemplo de un grupo que fue ganando en descontento porque era oprimido, aclaro, y lo dice Kant, y hace referencia a este autor, Carlos Marx,
que en eso fue genial, después en otro tuvo muchísimos errores, en esto fue genial. Él dice, la opresión, la facticidad me puede oprimir sin que derrame una sola gota de sangre. Y este dato también es importantísimo. ¿Por qué? Porque en algún momento se decía, alguien ejerce violencia sobre otro y la violencia implica que lo lastimo, que lo daño, que lo hago sangrar o que lo mato. Marx descubre algo que la mayoría ignoraba. No, se puede ejercer violencia sobre las personas, se puede ejercer violencia sobre un grupo sin tocarle un solo pelo y oprimirlo. Y ahí aparece el tema del proletariado. Y hoy se puede oprimir sin tocarle un solo pelo a las personas, a partir de intentar motivar, y esto también lo dice Juan, motivar normas o facticidad social que muchos nos parece que ya no tienen razón de ser. ¿Y cómo motivo una facticidad social que quiero que se mantenga? Porque sé que si el día de mañana en un cabildo abierto planetario todos descubrimos y nos ponemos de acuerdo que ese factor es el que está impidiendo que pocos tengan de todo y la mayoría tengan muy poco, algunos nada y a otros la mitad de lo que les corresponde, modificar esa facticidad social. Porque, insisto, la facticidad social es el resultado de que alguien la puso en ese lugar. Fíjense, y dados ejemplos, rápidamente así, me falta algo para cerrar, que son las maneras, pero creo que lo importante, la sustancia, la estamos contando. Él dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos este inconveniente de esta facticidad social negativa? Y tenemos que tener en cuenta que alguien la va a querer motivar. Motivar implica que se mantenga. ¿Y a qué apela el status quo para que esa facticidad social muchos la sigamos aceptando de manera resignada? Y apela a factores religiosos. Y unos dirían, fíjese esto, ¿no? Qué interesante. No lo plantea Juan, pero lo piensan otros autores. Es interesantísimo. Dice esto, apelar a motivaciones religiosas. ¿Qué sería? Muy sencillo, decir que algo es querido por Dios. El ejemplo más simple en el plano estrictamente religioso sería el sostenimiento de la liturgia, siglo XXI, que la liturgia se sostenga como manera de entender lo religioso, como práctica que se quedó en el pasado y que ni siquiera la reforma que se hizo a la iglesia barrió con esta idea, que tendría que haber, incomoda, el latín, nadie le escucha, aburre. Sin embargo, la liturgia se sigue manteniendo. A los feligreses que se les dice, y por poco que es algo que quiso el mismo Dios que se mantenga. Dios bajó al mundo y le dijo, por favor, mantenga la liturgia hasta el fin de los tiempos. Pero eso no sería lo importante, porque podríamos pensar, hoy el mundo en punto a la creencia de Dios ha retrocedido, y el Dios del que habla Juan, el Dios de la Iglesia Católica, el cristianismo, comparte su primacía con muchísimos dioses. Y es más, no sería aventurado pensar que gran parte del planeta ya no cree en Dios. Sin embargo, ¿se acuerdan las tres salidas? ¿No? El otro, la naturaleza y Dios. Sin embargo, fíjense que pienso yo, qué interesante esto. Muchos no creen en Dios. De hecho, quienes obtienen este status quo probablemente sean agnósticos. Sin embargo, apelan a motivos religiosos. Apelan a motivos religiosos. ¿Cómo apelan a motivos religiosos? Y convirtiendo algo que es de hecho en ídolo. Y entonces, de alguna manera, como dicen muchos autores, están volviendo a fuentes que tienen que ver con la religiosidad. Lo que pasa que lo que se nos dice que tenemos que respetar, como en algún momento teníamos que respetar a Dios y a sus designios, ocupan el lugar de Dios, pero son ídolos. Y hago la sinonimia. Por ejemplo, el becerro de oro. ¿Qué era un becerro de oro? El becerro de oro
los israelíes habían dicho, se habían cansado de Dios, las promesas de Dios, entonces hicieron una especie de vaquita de oro, y eso lo entronizaron, y eso lo convirtieron en ídolo, y la mayoría, la casi totalidad del pueblo de Israel empezó a adorar a un becerro de oro, que era un ídolo, que no tenía nada que ver con Dios. Ante esto protestaban, los profetas protestaban, pero claro, los profetas protestaban, se motivaba religiosamente al becerro de oro que se decía había ocupado el lugar de Dios o había sido querido por Dios, y entonces las críticas se desestimaban. Seguramente muchos, la mayoría ya estará intuyendo que va a ser el cierre de mi reflexión. Hoy se nos dice que el mercado es equivalente a Dios, y que el mercado es equivalente a Dios no porque sea igual a Dios, sino porque es natural. Y si suponemos que el mercado es natural, es como una especie de creación cuasi divina. Hoy adoramos al mercado, o se nos dice, o es el mercado o estamos fuera del mundo, o es el mercado o es la irracionalidad. Dice Franz Hinkelhammer, fíjense si esto no es una irracionalización, una motivación espuria, diría Kant, de algo que es simplemente una creación humana. El mercado es tan creación humana como un par de zapatos y como un peine. Ahora, el problema es que, como decía Juan al hablar de ideología, han convertido como otra serie de ídolos, ¿no? Por los cuales el ídolo implica que uno se tiene que inmolar, y que hay que inmolar para que el ídolo no se enoje. En este caso, hay que inmolar a miles de personas que están por fuera del sistema para que el ídolo mercado no se enoje, para que se logre el equilibrio, y en ese equilibrio perdamos de vista que se mantienen, son unos pocos privilegiados en el planeta. Entonces, claramente esta motivación impide algo que Juan decía como eje de la ideología. Juan nos decía, el eje de la ideología y la historia de la humanidad es esta, es convertir lo que es de hecho en de jure. Cuando yo convierto algo de hecho, que aunque sea una estafa, en de jure, es muy difícil que lo podamos modificar. La realidad nos indica que es muy difícil que lo podamos modificar. Y sería, entrecomillada, muy fácil si tomamos conciencia de esto. Es una creación humana, no brotó ni de la tierra, ni lo tiraron de un paracaídas. Formas para cerrar, en estos minutos que me quedan. ¿Cómo expresamos la crítica? ¿Cómo expresamos, cómo enjuiciamos todo esto, lo fáctico? ¿Cómo lo hacemos? Y lo primero es sentir que algo está mal. Por eso somos sentipensantes los seres humanos. Pero acá invertimos lo que la modernidad invirtió y mal. No es una cuestión de razón, de racionalidad, sino es que sentir. ¿Qué sentimos? Y sentimos que hay algo que no está, no funciona como corresponde. Puede ser un trato, puede ser un estado de cosas. Fíjense, ahí tenemos en el cuadro, gracias Marina, la crítica como acto personal, dijimos, fuente de todo progreso humano. Para progresar necesitamos criticar. Por ejemplo, para progresar y para que todos tengamos lo necesario, tenemos que enjuiciar. ¿Qué enjuiciamos? En lo económico, el sistema que hoy nos rige, el mercado irracional, porque el mercado impide el progreso humano. Separar el valor del no valor a nivel del juicio. Lo primero, crítica antepredicativa. Sentir que algo es un valor o un disvalor sin formular un juicio. Muy rápidamente, mi ejemplo preferido, mi ejemplo de cabecera, pero lo uso, ahora lo voy a traer a colación, después tendré que pensar o inventar algo, cuando hablamos de justicia. Dos chicos muy chiquititos, 2, 3 años, una tarea rápida, una golosina para los dos, y lo hacen en base a un modelo. Dibujar, le damos pinturita y un papel. Garabatean, lo hacen muy bien, se aplican, terminan, y yo le digo, sí, le digo a Luis, tomá la golosina, y a María, no tenés golosina. Y no digo más nada. Imagínense,
por ahí alguna vez lo vieron, no les recomiendo que lo practiquen, como por ejemplo hacían algunos psicólogos que practicaban con sus propios hijos e hijas las cuestiones de pensamiento, porque esto implicaría hacer sufrir a algunos de los dos de gusto. Van a sufrir mucho, pero no tal vez por obra nuestra. El que recibió la golosina va a estar contento. De alguna manera, en esa mentalidad en ciernes, no va a dejar de pensar que hay algo raro. Pero la que no recibió nada, en este caso la nena, ¿qué va a hacer? Va a llorar, va a pucherear, va a llorar. Se da cuenta que hay algo que no está bien con sus 2 o 3 años. Claro, no podemos cometer el error de preguntarle después qué te pasó, aun cuando sepa hablar o esté balbuceando sus primeras palabras, explícame por qué llorás. No lo va a poder hacer. Pero con el ejemplo quiero decir que todo ser humano siente, es capaz de sentir fundamentalmente cuando algo es como no es, como no debe ser, y concretamente cuando se nos trata como no deberíamos ser tratados. Lo sentimos, lo primero es sentirlo. Acá no hay cabeza, acá no hay razón, acá hay emoción, emoción en el sentido de sentir. ¿Mm? Hay algo que no está funcionando, no nos están tratando, no nos están tratando como deberíamos tratarnos, pero puede quedar ahí. En el caso de esa chica, si fue a la facultad, por ejemplo, y estudió Derecho tal vez, y se le enseñaron bien, y entendió bien, y vivenció bien lo que era la justicia, dirá, contándolo como anécdota el día de mañana, vos sabés que tengo ese recuerdo de que lloré, claro, después me di cuenta que alguien me había tratado como no debía, es decir, no me había dado una razón, me había tratado de manera arbitraria y había favorecido, por ejemplo, en esa fiesta de cumpleaños, al varoncito que resultó ser el hijo de él y yo era simplemente una invitada. Ahí le da voz, expresa con palabras lo que le significó, lo que le provocó ese juicio, que puede ser positivo o negativo. Crítica predicativa, expresa, le da voz. Como dice ahí en el recuadro, conduce a actuar, claro, solamente si una crítica tiene voz, porque la voz se desparrama, la voz se hace conocer. Un berrinche, yo me imagino un chico y una sociedad, a veces como toda sociedad no demasiado concientizada, diría Freire, tenemos muchos berrinches, pero si el berrinche no se convierte en voz, al padre o al que está cuidando o a la madre, le pasa por al lado, entra por un oído, sale por el otro. Una sociedad que tiene berrinches, pero que no es capaz de llevar a nivel de voz, de predicar el por qué le parece que esto no es correcto, o se deja ganar por eslóganes, que también es lo mismo que una crítica que no tuviera voz, el eslogan no dice nada, es muy difícil que pueda generar un cambio y que incite a la acción. Dice Juan, y esto es claramente, tiene que llevar una revolución. Esto, si se produce, debe llevar a una revolución. Revolución implica lo mismo que subversión, no se asusten, es subvertir el estado de cosas, pero para esto hay que expresarlo. Porque si no, caemos en, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que te molesta? Y no sé, no me gusta, y qué sé yo, no lo podría definir. Y no sé, y no da un paso más. No vamos a modificar nunca ese y no sé, y qué sé yo, y porque no me gusta, porque precisamente lo que debe ser no tiene nada que ver con lo que a mí me puede gustar, mi interés personal, mi deseo, no tiene nada que ver con eso, porque excede. No es que algo esté bien o esté mal, y esto lo hacemos también frecuentemente. Criticamos de manera irracional e inauténtica, simplemente porque la crítica tiene que ver que hay algo que no se acomoda a mis deseos, a mis intereses y a mis puntos de vista. Pero ahí ya nos salimos completamente del cauce y de la importancia de la crítica. Entonces, por eso dice Kant, y ese es otro déficit, la prensa libre jugaría un papel muy importante, porque la prensa libre implica conocer la realidad.
investigar, informarse de lo que pasa. Segundo, criticar una vez que tiene un adecuado conocimiento y está informado de lo que pasa, si está bien o está mal, para que después esta crítica, a partir de la prensa libre como herramienta fundamental, una sociedad pueda entonces pasar de la crítica del estado de incomodidad a la voz y al cambio. Claro, no puedo excederme, no puedo extenderme en otros. Claramente el status quo, claramente una explicación de por qué el status quo es tal status quo y oprime, y la facticidad no es la querida por el papel que cumple la prensa, que no tiene nada de libre, que informa sin conocer, informa de manera sesgada, oculta, y además en muchos de los casos simplemente lo que trata es de defender una situación de pocos y privilegiadas. No hay que tener demasiada inteligencia para darse cuenta de esta, pero como herramienta, si fuese libre, sería formidable para la modificación del status quo. Y después tenemos la crítica científica. ¿Qué sería la crítica científica? La crítica científica sería, por ejemplo, la ciencia, porque la ciencia es un conocimiento al más alto nivel, de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque además trabaja con un lenguaje diferente. La crítica predicativa es una crítica predicativa que se hace con el uso del lenguaje natural. Pero, por ejemplo, la técnica es una expresión de la ciencia, pero que utiliza un lenguaje que ya no es el natural. También el derecho podría ser una ciencia, y también el derecho podría implicar una crítica científica, y de hecho lo es, porque utilizamos palabras que muchas veces, o la mayoría de las veces, no forman parte del lenguaje natural. Cualquiera de nosotros que estudia derecho sabe que ha aprendido un montón de palabras que después en el lenguaje natural no usa, no explica. Sin embargo, como dice Héctor en algún lugar, en alguna obra, hay que tener cuidado que refinar demasiado el lenguaje, convertir el tecnicismo en el núcleo de aquello que estamos haciendo, puede alejar al común, al imaginario, de algo que debería acercarnos, ¿no? Que esto es algo que se les critica. En general se nos critica a todos, pero no sin razón se le critica al hombre del derecho. Pero esto tiene que ver con problemas que de alguna manera ya hemos explicado, ¿no? Usar muchos tecnicismos que en definitiva ocultan y no muestran lo que deberían mostrar, o disimulan lo que debería verse. Por eso el tecnicismo jurídico es muchas veces criticado, no sin razón, por el común. Estos serían entonces los 3 niveles de crítica. Insisto, la crítica, para que cumpla su objetivo, que es generar progreso, modificar el status quo y permitirnos crecer. De hecho, la evolución que ha tenido el ser humano, dice Kuhn, hasta hoy es el resultado de la crítica. En algunos momentos la crítica ha funcionado muy bien, ha generado cambios, ha permitido modificaciones, en otras ha sido clave para oponerse a un status quo depredador, pero todavía, o en muchos casos, sigue en la actualidad siendo insuficiente. Fijémonos en lo último, ya estamos casi en el cierre. En el último cuadrito, la situación actual es paradójica. El hombre moderno siente profundamente la necesidad de normas. ¿A qué hace referencia en el texto Kuhn? Kuhn hace referencia a que todas las guerras mundiales, los guetos, el apartheid, la exclusión, la persecución, la conquista de América, han demostrado que hay límites que el ser humano no puede trasvasar, porque ya estamos tocando con los límites de la inhumanidad. Entonces, ha quedado muy en claro a partir de los juicios de Nuremberg
que hay en el trato al otro ciertos cotos que no podemos ir más allá, porque entonces ya nos metemos en la más plena inhumanidad. Y para eso necesitamos normas. Pero al mismo tiempo, su escepticismo es más grande que nunca. Y ahora voy a agregar algo que no comenté recién. ¿Por qué somos escépticos? Y somos escépticos por lo siguiente, dice Juan. Si tratamos de sostener con un inflador, con motivaciones morales o religiosas, facticidades que ya no cuajan, en algún momento nos vamos a cansar de las motivaciones religiosas y de las motivaciones morales. Y de hecho puede ocurrir. Hemos intentado sostener prácticas religiosas que son productos de un momento, de una época antiquísima, y hemos intentado o sostenemos normas morales que son el resultado de épocas o momentos antiquísimos y de una sociedad que en ese momento no estaba abierta a los cambios. Es muy probable que la gente ya no crea, que el ideario, que el sentido común diga: no nos vengan ni con normas morales ni con normas religiosas. Dice Juan, es este uno de los riesgos que tiene que ver cuando tratamos de motivar prácticas que deberían desaparecer. Un último ejemplito que doy, y me parece importante para que lo piensen: la resistencia al lenguaje inclusivo. Hay una enorme resistencia al lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque el lenguaje inclusivo, como dice Juan, leamos lo que dice la segunda frase: lo más esencial del hombre, yo no lo veo por la... Espera, a ver. Lo más esencial del hombre es su carácter significante, dador de sentido a partir de la palabra. La palabra, el lenguaje, le da sentido a la realidad. Pero la palabra y el lenguaje tienen que modificarse cuando la realidad o la facticidad ya deja de ser lo que era por vetusta y empieza a oprimir. ¿Por qué tanta resistencia al lenguaje inclusivo? Precisamente porque la resistencia al lenguaje inclusivo viene de aquellos que se resisten a dejar prácticas o facticidades que ya quedaron allá lejos y hace tiempo en el olvido, y que de alguna manera, les guste o no, van a terminar abandonándose. ¿Por qué? Porque el lenguaje excluye. Si hay un factor culturalmente que excluye, es el lenguaje. Cuando el lenguaje nombra con el poder de la palabra, como lo hizo en la modernidad, quién es civilizado y quién es bárbaro, excluye. Cuando dice quién es normal y quién es anormal, excluye. Cuando dice que algo es natural y que algo es no natural, excluye. Por eso la resistencia al lenguaje inclusivo. Y lo último es la palabra como poder. La palabra es fundamental, no solo como medio de comunicación. Una palabra, esto no lo dice un pensador, con esto cierro, no lo dice Juan, lo dice un poeta. Una palabra es tan importante desde el punto de vista del poder que una sola palabra puede elevarte y una sola palabra puede hundirte. Emocionalmente, ¿no? Una palabra dirigida a otro puede elevarlo y una sola palabra dirigida a otro puede emocionalmente derrumbarlo. Bien, con esto